Sebastián, colócame el cuadernillo. Ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas él de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel, y nunca Desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día del cielo Dios va a detener. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El cambio de los cielos va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente, y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos, nuestro Dios es justo y fiel, y nunca desampara al pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra, y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está alumbrando, y por la fe no va a oscurecer. El día del cielo Dios va a defender. Hoy Dios va a cambiar tu historia. Esa lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El cambio de los cielos va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente, y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha, y usted va a triunfar. Usted va a Gloria a Dios para siempre. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas, a nuestros amados pastores que en algún momento pueden estarnos también escuchando. Les deseo bendiciones para cada uno de ustedes desde la ciudad de Osorno. Deseo bendiciones grandes.
en el amor del Señor y Dios nos ayude para este nuevo estudio de la palabra del Señor. Es una serie de estudios respecto a las 7 dispensaciones y el Señor nos bendiga porque ya nos vamos a introducir a la 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley o la legal que se denomina. Y es una dispensación, como ya lo habíamos dicho el día anterior, en el estudio anterior, es una dispensación que lleva algunos 1546 años aproximadamente hasta la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. Esta dispensación comienza con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y nosotros habíamos quedado ahí cuando Moisés, a la edad de 80 años, está frente a Faraón. Vimos las 10 plagas que sucedieron allí y cómo esa noche Israel preparó la Pascua instituida por Dios, la primera Pascua celebrada por el pueblo judío, que conmemora, hermanos, la salida de la esclavitud. Así es que el pueblo judío todos los años celebra la Pascua en recordar la salida de la esclavitud. Dios nos bendiga. Y con eso se termina también la esclavitud de los 430 años que menciona la palabra del Señor. Y ya estamos a punto ahora de salir desde Egipto para moverse por el desierto, y así se va a desarrollar la historia de aquí en adelante en nuestros siguientes estudios. Le invito a orar en el nombre del Señor para que Dios nos dé claridad y conocimiento a lo que vamos a estudiar en este día. Con la ayuda del Señor veremos algunos detalles y estaremos llegando en nuestro estudio de hoy hasta el reinado de Salomón. Paz de Dios para todos. Le invito a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo me conecto con tu iglesia, con tus hijos y con cada persona, Padre, que se una a esta transmisión. Señor, este enlace, Padre mío, derrama bendición en cada uno de ellos, su hermosa presencia sobre sus vidas. También lo pido para mí, Señor, la administración de su Espíritu Santo y de su gracia. Agradecerle, Padre, por estos días que nos has permitido estudiar tu palabra. Agradezco, Señor, por esta bendición de esta noche, poder compartir junto a tu pueblo. Pido bendición del cielo, Padre, en este precioso estudio de su palabra. Dándole gracia, damos inicio, Padre mío, bajo su cobertura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Bien, explicar, bueno, agradezco a Dios porque en este tiempo de cuarentena de 4 semanas, ya iniciando la 4ª semana, Dios nos ha permitido estar, amados hermanos, estudiando la palabra del Señor, concentrado en ella, porque ciertamente el poder comprender ciertas fechas y poder entender lo que es el relato de la Escritura y los tiempos bíblicos, y cómo se conecta esto con el tiempo que nosotros vivimos, lleva estudio, y agradezco a Dios porque Dios me ha concedido esta oportunidad. Así que vamos hoy día, con la ayuda del Señor, a iniciar el estudio de la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el capítulo 12, del verso 37 al 40, declara la palabra del Señor lo siguiente. Después de haber... dice así: partieron los hijos de Israel desde Ramaset a Sucot como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado
en ella de la tierra de Egipto, esta noche debe guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, pues después que lo hubiesen circuncidado. El Señor nos bendiga y Dios nos ayude. Es decir, aquí hay detalles importantes que voy a recalcar o resaltar. Primero, porque la Escritura nos dice que salieron 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y junto con ello una gran cantidad, o una multitud, dice la palabra, grande de toda clase de gentes, y ovejas y muchísimo ganado, es decir, un tremendo movimiento de gente. Yo considero probablemente acá Osorno tiene alrededor de algunas 300,000 personas. Es decir, no es ni la mitad, ni una parte de la mitad de la gente que está saliendo desde Egipto para ir camino por el desierto, obedeciendo a la voz de Dios y a su líder o libertador, en este caso Moisés. Así que, amados hermanos, consideremos esto, la gran tarea de Moisés. Al lado de él está Aarón y al lado de él también está Josué. Es un varón joven que está al lado de Moisés. Dios nos bendiga y con ello todos los demás líderes de las casas paternas de las tribus de Israel y la gran multitud de gente, es decir, no era pequeña la multitud. Hoy día nosotros, si hacemos un análisis, hoy día nosotros como padres de familia nos complicamos con nuestra familia, a veces 1 o 2 o 3 hijos. Imagínense Moisés con todo este pueblo para salir desde ese lugar. Se habían cumplido 430 años. Que Dios nos ayude. Así es que había un gran mover de Dios. Había un gran mover en medio del pueblo. Que Dios nos bendiga. Eso, Éxodo capítulo 15, verso 22 al 41, al 25, perdón. Hay una anécdota ahí que vamos a leer. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Bueno, sin antes mencionar, amados hermanos, que con mano poderosa y fuerte Dios había sacado a su pueblo, lo había traído para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, y habían visto la mano de Dios moverse en Egipto. Ahora vemos aquí en el capítulo 15, verso 22 al 25, lo siguiente. Hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Que Dios nos bendiga. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Voy a dar este detalle, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14 de Éxodo, Dios va a hacer que el pueblo de Israel pase por en medio del Mar Rojo en seco. Dios sopló gran viento, dice la palabra del Señor, y el mar quedó una brecha de tierra por donde cruzaron el pueblo israelita. A ambos lados había la muralla del mar y ellos en medio, por allí atravesaron en tierra seca. Dios permitió realizar este tremendo milagro, amados hermanos. La mano poderosa de Dios moviéndose con ellos. Habían visto ya desde la salida, hermanos, de Egipto, que una columna de fuego y una nube les cubría y estaban con ellos. Había la manifestación de Dios moviéndose en medio del pueblo. Ahora están atravesando el Mar Rojo en el capítulo 14 y la mano de Dios moviéndose poderosamente. En el capítulo 15
Hay un cántico de Moisés y de María alabando a Dios, dando honra a Dios, porque tomaron del fondo del mar 12 piedras y las trajeron y las pusieron al otro lado, digamos ya en Canaán, en tierra, para levantar una alabanza a Dios, una gratitud a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y de ahí parten camino de 3 días, dice la Escritura, hasta llegar a Amara, donde hay un lugar de aguas en medio del desierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el pueblo va para tomar y beber esas aguas, sin embargo son amargas, y comienzan a murmurar. El pueblo murmura delante de Moisés. Moisés clama a Jehová y Jehová le da, amado hermano, la medicina para limpiar esas aguas. Él corta un árbol y ese árbol es echado en las aguas y se limpian. Que Dios nos bendiga. Esto es triste porque en realidad vemos cómo, amado hermano, el pueblo de Israel murmura contra Moisés. Que el Señor los bendiga. En el capítulo 16, el pueblo sigue murmurando. Ahí está el dato anunciado que el pueblo de Israel está diciendo. Jala, verso 3. Hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de las carnes y cuando comíamos con pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se nos descubre el corazón del hombre, aún viendo los milagros y las señales. Cuánta murmuración, cuánto desagrado, cuánta rebelión, el querer resistir a Moisés como líder, a Dios mismo como su Dios. Bendito el Señor. Sin embargo, Dios va a sustentarle mediante un pan que viene a caer del cielo, que vendría a ser el maná que comerían por 40 años el pueblo de Israel, mientras están cruzando el desierto. Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Así que Dios ese día, amado hermano, hace descender o que salga este alimento como forma comestible, digamos, para suplir el hambre que había en medio del pueblo, la necesidad de comer pan. Así que fue suplida por Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, nuestro Padre que está en los cielos. Esa actitud de murmurar creo que hoy día a veces se da mucho en medio de las congregaciones. Dios tenga piedad y misericordia y nos ayude mucho el Señor a nosotros. Luego vemos en Éxodo, mientras van moviéndose, hermano, por el desierto, es que el pueblo de Israel comienza a murmurar nuevamente. Amado hermano, ¿por qué? Porque no hay agua. Ellos están murmurando, anhelan beber agua, tienen sed, están en medio del desierto. Verso 3, así que el pueblo estuvo allí, sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Verso 4, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masach y Meriba, que por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bendito el nombre del Señor. Quiero que lea conmigo el libro de Números, capítulo 20, donde se vuelve a relatar este episodio de la vara en que Moisés debe golpear la roca. Ahí en Números capítulo 20 está el mismo episodio
Y aquí va a ocurrir algo, por eso voy a leer este libro aquí, verso 10 del capítulo 20 de Números, dice lo siguiente. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ya de alguna manera Moisés había perdido la paciencia con el pueblo. Así que el tono de Moisés es un tono desafiante. Oíd ahora, rebeldes. Y si me pusieran en la vida de Moisés, no sé qué habría hecho. En realidad, no sé qué habría hecho usted. ¿Cómo habríamos actuado? Probablemente ya mucho antes habíamos desertado, probablemente, o habíamos dejado a Dios, o habíamos abandonado todo. No lo sé. Pero aún en este tiempo Dios también está levantando gente muy valiente como era Moisés. Así es que os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12, escuche esto. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por lo cual contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bendito es el nombre del Señor. Ahí se señala, amado hermano, que Dios no va a conceder a Moisés entrar a la tierra prometida, ni tampoco a Aarón, porque no santificaron a Dios antes de dar de beber al pueblo, sino que Moisés tomó una actitud, un poco de enojo quizás, golpeó la roca, la peña. Dios estaba en esa roca, porque eso es lo que declara el libro de Éxodo ahí, que estaba sobre la roca. Y ahí, amados hermanos, ellos debían haber santificado ese día, haber apartado un momento de haber ofrecido a Dios adoración, haber reconocido que Dios iba a darles de beber agua. Sin embargo, Moisés golpeó la roca y salió mucha agua, dice la palabra, pero Dios ese día les dice, por cuanto no me santificasteis, no entraréis a este pueblo a la tierra prometida. Que el Señor nos bendiga. Y cuando Dios da una palabra, hermanos, Dios la cumple. El Señor nos bendiga y nos ayude el Señor. Éxodo capítulo 19. La Escritura dice ahí en el verso 1 en adelante lo siguiente: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuántos días habían pasado? Ya habían pasado 3 meses, dice la palabra del Señor, desde la salida de Egipto hasta cuando llegaron al desierto de Sinaí, al monte de Sinaí. Ahí lo declara la palabra del Señor. 3 meses habían pasado. El verso 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciaré a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas del águila y os lo he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: que guarden sus mandamientos, que guarden sus estatutos, o el pacto, como dice acá la palabra del Señor, que guarden mi pacto. Bendito el nombre del Señor, que guarden su ley, que guarden sus mandamientos. Que Dios nos ayude. Dios, cuando pacta con su pueblo, Dios va a cumplir su pacto. En realidad, los pactos anteriores se han roto a causa de la murmuración y de la desobediencia del pueblo.
de que el pueblo no se ha sujetado a la voluntad de Dios. Dios nos ayude y nos bendiga el Señor. El verso Éxodo capítulo 20 es un capítulo muy conocido por el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 20 Dios le da los 10 mandamientos. Dios está hablando en el monte de Sinaí, pues Dios llamó a Moisés al monte, ¿ya? Lo llamó al monte para que hablara con él. Bendito el nombre del Señor. Y Dios le va a dar los mandamientos a Moisés. Están descritos aquí en Éxodo, el capítulo 20. Primer mandamiento: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa eso? Un solo Dios. A uno solo, el que se merece la adoración, la alabanza. Número 2, no te harás imágenes, ninguna cosa semejante, de arriba a los cielos, no te inclinarás a ella. Porque yo soy Dios fuerte y celoso, eso dice la palabra. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento: no te harás imagen, no a la idolatría. No comparemos a Dios con cosas hechas por manos de hombre o con alguna cosa creada que Dios creó. Porque Dios está por sobre toda su creación. Él es Dios y no hay otro como Él. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová de Dios en vano, el verso 7. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que con el nombre de Jehová no se juega. Amado hermano en el Señor, Dios nos perdone. Pero mucha gente juega con el nombre de Jehová, echa a la talla el nombre de Dios, cuando en realidad el Dios es celoso y a Dios no le agrada eso. Está en los mandamientos. Número 4, verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Porque en 6 días Dios hizo la creación, mas el séptimo lo reposó. Así dice el verso 11, el Señor nos bendiga. Hoy nosotros acá en Chile no guardamos el día séptimo porque nos guiamos por el calendario gregoriano, que se llama, que es un calendario que tiene el día domingo como un día feriado en que se descansa. Por lo tanto, nosotros bien pudiéramos, amados hermanos, como la iglesia de Cristo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana, día domingo, bien pudiéramos nosotros guardar el día domingo para santificarlo para Dios y ese día dedicarlo a Dios. Hoy día, como ministro del Señor y pastor de iglesia, amado hermano, podemos notar y ver cómo hay mucha gente que trabaja 6 días y pareciera que trabaja demasiado más de lo que debiera, y finalmente el día domingo, que es día de descanso, no lo guardan para Dios ni lo santifican. Así que lo dedican a descansar, a relajarse, a irse a las playas, vamos a decirlo así. También lo hemos hecho. Pero se olvidan de que tienen que santificar un día al menos a la semana para Dios, en que deben honrar a Dios y darle culto a Dios y dar gracias a Dios por una semana de trabajo y porque Dios ha extendido su misericordia. Y eso es lamentable hoy día en el corazón de la iglesia, amado hermano, porque Dios esto se lo dio al pueblo de Israel, porque Dios ama a este pueblo. Serán un especial tesoro para mí, dice la Biblia. Pero ustedes guardarán mi pacto. Si guardaren mi pacto, yo los bendeciré, dice el Señor. Cuando nosotros como iglesia no apartamos tiempo para Dios, no estamos también guardando el pacto que hemos hecho delante del Señor Jesucristo. Algunos se han olvidado, se olvidaron de buscar a Dios. Qué triste, qué penoso, qué lamentable. Dios nos bendiga. Ahora el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El primer mandamiento con promesa, dicen por ahí. Es verdad, hay que honrar a nuestros padres. Número 6, no matarás. Evidentemente a tu prójimo. No cometerás adulterio. Número 7 y número 8, no hurtarás, no robarás,
Número 9, no hablarás mentira, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No ande contando cosas que no son, no ande hablando cosas que le dijeron. Si usted no ha visto, ni siquiera, aunque lo haya visto, por favor, ame a su prójimo y vele por él. No andemos divulgando. Dios nos tenga misericordia de nosotros. Y perdónenos el Señor si hemos fallado o hemos fracasado. Y el número 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo, dice. No codiciarás, no desearás lo que tiene tu prójimo. Dios le ha dado bendición a él, amén. También te la va a dar a ti, el Señor es fiel. Dios le dio una esposa a tu prójimo, también te la puede dar a ti, pídeselo al Señor, Dios te la va a conceder. La gracia de Dios sea con nosotros y nos ayude mucho el Señor en medio nuestro. El Señor está con nosotros, amén. ¿Qué dice la Escritura en el verso 18 del capítulo 20? Después de haber dado esos mandamientos, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Que Dios nos bendiga y nos ayude el Señor. Dios se reveló al pueblo. Dios permitió que hubieran manifestaciones allí en el monte Sinaí, el cual también se llama monte Horeb o el monte de Dios. Amados hermanos, y allí Dios va a hablar con Moisés por un periodo de 40 días. La Biblia lo señala de que estuvo 40 días, 40 noches sin comer ni beber. En ayunas, Moisés, para, amado hermano, hablar con Dios. Dios lo había llamado allí al monte. Qué tremendo, cómo Dios lo hace, cómo Dios se mueve en medio de su pueblo. 40 días, 40 noches. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo y nos ministra el Señor. Génesis capítulo 32, verso 19. Por favor, los que tienen su Biblia, acompáñenme. Ahí va a ocurrir algo tremendo. El pueblo de Israel, en el verso 20, bueno, en el capítulo 31, verso 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Que bendito es el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y ellos construyeron un becerro de oro con todas las alhajas y el oro que habían traído de Egipto. Qué impactante, qué tremendo. En el verso 19, la Biblia señala lo siguiente, y aconteciendo que cuando él llegó al campamento, Moisés, descendiendo del monte con las 2 tablas de la ley en su mano, escritas por el dedo de Dios, dice que en el verso 19, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y le dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Verso 22, y respondió Aarón, no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal.
porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartádlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Mire, ve, Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad. El Señor nos guarde y nos ayude, el Señor. Cómo se mueve ahí la mano del Señor. Vamos a leer el verso 30 del capítulo 32. Dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Mire la actitud de Moisés, un mediador, un hombre pacífico. La Biblia dice que un hombre, el más manso que ha pisado la tierra, de los hombres, de los mortales. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Aleluya. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, dice. Pues ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Dios nos bendiga. Qué intercesor Moisés, qué misericordia la de Dios. Acababa Dios de darle los mandamientos. Le había hablado desde el monte. Le había anunciado lo que no debían de hacer y ellos estaban haciendo aquello. Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, porque sabe que, amado hermano en el Señor, Dios nos ha dejado este libro maravilloso llamado la Biblia. Las Escrituras se le denominan también la palabra de Dios, los estatutos, los mandamientos. Y nosotros también quizás nos hemos olvidado de ellos muchas veces. Desobedecemos a las Escrituras, hacemos lo que hace el pueblo de Israel. Nos alejamos, nos distanciamos. ¿Cuánto pueblo cristiano hoy día está adorando a los becerros que han levantado de los ídolos de los egipcios, los paganos? ¿Cuántas veces quizás nosotros mismos nos hemos inclinado a ellos? Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad y nos ayude mucho el Señor. Génesis capítulo 34, hermanos. Dios renueva el pacto con el pueblo de Israel. Allí aparece y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba contigo hombre, dice, ni perezca alguno en todo el monte, ni perezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes perezcan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5, y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrás por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servir, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú,
la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Bendito es el nombre del Señor. Dios es misericordioso. Dios está dispuesto a renovar el pacto con su pueblo. Aun cuando el pueblo había fracasado, había pecado, Dios está dispuesto a hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Y Dios comienza a moverse por el desierto en medio del pueblo, amados hermanos, pero Moisés pasó 40 días más y 40 noches allí en el monte, en ayunas. Dios le entregó las nuevas tablas y esas tablas fueron puestas en el arca del testimonio, que habla la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga y el Señor nos ayude. Éxodo capítulo 36. Después de esos hechos acontecidos allí en el monte Sinaí, el pueblo de Israel comienza a caminar, salido, digamos, desde Sinaí, comienzan a moverse. En el verso capítulo 36, 37, 38 y 39, ahí la palabra del Señor, Dios le revela a Moisés que tiene que hacerse un tabernáculo. Le dio cómo debía desarrollarlo, ¿ya? Y está ahí también planificado cómo debía ser el mobiliario en estos capítulos del templo. Cada uno de los mobiliarios del templo, del tabernáculo, ruego disculpa, del tabernáculo de reunión, es una tienda que se le llama, de reunión o tabernáculo, hecho de telas, de hilo, tejidas, con colores que la Biblia lo señala, no los voy a dar en detalle yo. Luego también es hecho el arca del testimonio, cubierta con oro. Había hecho de tablas de acacia cubiertas con oro completamente. El candelero de oro, la mesa para el pan de la proposición, el altar de bronce, las lámparas, las vestimentas de los sacerdotes, la fuente de bronce. Todo eso se va a hacer en este periodo entre el capítulo 36 al 39. Y el capítulo 40 habla, amado hermano, acerca de que Moisés va a erigir el tabernáculo. Por primera vez se levanta el tabernáculo. Bendito el Señor, donde Dios ahora se va a comenzar a manifestar al pueblo, donde la nube va a descender sobre el tabernáculo. Ya no lo va a hacer en el monte Sinaí porque ellos van moviéndose por el desierto y Dios le concede que hagan un tabernáculo que es el lugar o tienda de reunión. Que Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor. En el verso 34 de Éxodo 40 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Quién iba guiando finalmente al pueblo de Israel? A pedido de Moisés, Jehová el Señor, desde el tabernáculo. Mientras la nube se posaba en el tabernáculo debía ser erigido. Si la nube se movía, los levitas tenían que desarmar el tabernáculo y moverlo hasta donde se posicionaba la nube nuevamente en el desierto, y allí levantaban nuevamente el tabernáculo o la tienda de reunión. Que Dios nos bendiga. Así el pueblo de Dios iba siendo guiado por Dios en medio de el desierto. Luego pasamos al libro de Levíticos. No sé si usted, amado hermano, ha leído el libro de Levítico, pero no lo vamos a leer en esta oportunidad. Solo decir que el libro de Levítico contiene las leyes. Las leyes. Es un libro completo donde se describen las leyes dadas de parte de Dios a Moisés. Mientras Moisés estaba en el tabernáculo, Dios le dictaba las leyes y Moisés las escribía.
y el pueblo de Israel era guiado por Dios y Dios iba ordenando por leyes al pueblo de lo que correspondía hacer en cada situación que se encontraba el pueblo. Que Dios nos bendiga. La ley vino, amado hermano, para enseñar lo que era pecaminoso delante de Dios, para enseñar lo que no estaba bien delante de Dios y también para restringir que no se siga haciendo. Esa es la ley, y Levítico escribe, y parte de Números también es parte de escritura de la ley. Que Dios nos bendiga. En Números capítulo 9, voy a leer en el nombre del Señor algún texto ahí. Dice la palabra del Señor lo siguiente: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año de su salida de Egipto, en el primer mes, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a la tierra, a los hijos de Israel, para que celebrasen la Pascua. Y celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Bendito el nombre del Señor. El mes de Nisán, entre las 2 tardes, el día 14, ha de celebrarse la Pascua, porque en ese día 14 salió Israel desde Egipto, desde la esclavitud. Ahora, aquí está, ha pasado 2 años, el segundo año dice va a comenzar, y ellos están celebrando la Pascua. La primera Pascua celebrada allí en el desierto. Bendito es el nombre del Señor. Verso 9, y Jehová habló a Moisés diciendo, del capítulo 9 de Números: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová en el mes segundo, a los 14 días del mes. Entre las 2 tardes la celebrará con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Bendito el nombre del Señor. Es decir, si en ese mes, el día 14, alguien estaba de viaje o estaba inmundo por causa de muerte de un pariente o algo así, no podía celebrar la Pascua junto al pueblo. Tenía que esperar un mes más y en el segundo mes poder celebrarla, pero debía de hacerlo. Escuche bien esto, por favor, amado hermano, iglesia, amado y pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque el verso 13 señala lo siguiente: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado y se morare con vosotros extranjeros, y celebrare la Pascua a Jehová conforme al rito de la Pascua, y conforme a sus leyes la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Que el Señor nos bendiga y Dios nos ayude. La persona será cortada así, por la desobediencia, por la rebelión, por no querer hacerlo. Dios nos ayude. Hoy día voy a hacer un énfasis leve aquí respecto a la cena del Señor. Cómo Dios ha dejado la cena del Señor para su iglesia. Y hoy día tenemos muchos cristianos que rehúsan tomar la cena del Señor porque no se sienten dignos. ¿Y dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra relación con el Señor? Si Cristo nos santificó y la cena es un momento importante en que la iglesia renueva sus votos con el Señor, hace memoria o recordatorio de que el Señor viene pronto. Así que para el pueblo de Israel o los judíos no podían dejar de comer la Pascua. Si no lo hacían, eran cortados en medio de la congregación. Así actuaba Dios. Y no porque Dios fuera injusto, sino porque Dios, si nos da una orden, es para bien nuestro, para edificación nuestra, para que nosotros nos arreglemos delante de Él, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros respetemos lo que Dios nos ha dejado. Hoy día la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Cristo, no puede
menospreciar la cena del Señor. No puede porque quiere nada más no hacerlo o porque no, se siente indigno. Dios quiere que nos santifiquemos, que nos preparemos y que podamos compartir la cena. Bendito es el nombre del Señor. Acompáñeme, amado hermano, Números capítulo 10, verso 11. Ya dice la palabra en el año segundo, en el mes segundo, 2 meses más adelante, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento, los hijos de Judá, comenzó a marchar primero por los ejércitos, y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Y así había un ordenamiento de todos los que marchaban. Bendito el Señor, porque Dios es un Dios que lleva a sus ejércitos hacia adelante. Y Él va adelante de manera visible en la nube, manifestándose para ellos. El pueblo de Israel va conducido por Dios. Leamos por favor Números capítulo 11, verso 1 y 2. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque están reclamando por carne. Echaban de menos la carne de los egipcios. Murmuraban delante de Dios. La ira de Dios se encendió. Si no es porque Moisés intercede, habría muerto todo el pueblo. Moisés es un tipo de Cristo, amado hermano. Esto está en la palabra del Señor. Moisés es un tipo de Cristo. Es un intercesor, es el libertador del pueblo. Dios usó a este hombre para libertarlo de la esclavitud. Moisés es un tipo de Cristo. Está conduciendo ahora Moisés como líder en medio del desierto. Jehová va delante de él y él como líder ahí. Y cuando el pueblo se rebela y reclama y murmura delante de Dios, Moisés se tiende al suelo, intercede por ello, y Jehová aplaca su ira. ¡Qué tremendo! Así el Señor Jesucristo lo hace con nosotros en este tiempo. Como abogado, pienso muchas veces el Señor ha estado delante de su Padre intercediendo por tu vida, por mi vida, intercediendo, clamando, pidiendo misericordia. No extienda tu juicio, Padre. Yo pagué un precio por él, dale un momento más, dale más tiempo. Que esto es lo que ocurría acá. Moisés le decía, ¿qué va a decir los egipcios? Lo trajiste para destruirlo. ¿Qué va a decir la demás gente? No pudo sacarlo a la tierra prometida y lo destruyó en el desierto. Así que Moisés es un intercesor. Verso 19 del capítulo 11 de Números dice lo siguiente: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que salga por las narices y la aborrezcáis, dice, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, le daré comer carne y comerán un mes entero. Mire la actitud de Moisés. Nos pasaría a nosotros. Les pasó a los discípulos del Señor cuando dijeron, despide a la multitud, Señor, son muchos, para que vayan a comprar y coman alimentos, si no se van a morir de hambre. Jesús le dijo, ¿qué tenéis? 5 panes y 2 peces. Bueno, manda a recostar a la gente en el césped y repartir
en canasta o en cesta el alimento. Pero Señor, tenemos esto solamente. Y Dios multiplicó los panes y multiplicó los peces. Así que Dios tenía poder. El Dios que nosotros servimos, un Dios de poder. Aleluya, un Dios que saca de donde no hay. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios saca de donde no hay. Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Yo muchas veces he llorado delante del Señor. He sido tan falto de fe muchas veces también. Porque Dios es grande, Dios es poderoso, Dios saca de donde no hay. Lo hace el Señor. Envió codornices, dio ese día. Fluyó a montones el alimento para los israelitas allí en medio del desierto. Tuvieron un mes, no hallaban dónde comer más, amado hermano, porque se cumple la palabra. Miren lo que dice Moisés, verso 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les bastasen, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado las manos de Jehová? Ahora veréis si se cumple mi palabra o no. ¡Aleluya! Bendito es el Señor, a su nombre gloria, porque Dios sabe cómo hacerlo. Dios sabe cómo cumplir sus promesas. Aún Dios es misericordioso con Moisés y le dice: ahora verán si se cumple mi palabra o no. ¿Cuántos tienen ese Dios precioso? Ese Dios que se mueve haciendo milagros. Dios es un Dios de milagros. Amén. Es maravilloso el Señor. Admirable es su nombre. Y precioso es el nombre del Señor. ¡Qué tremendo evento! Ahora Israel está bebiendo agua en medio del desierto. Está comiendo maná. Está comiendo carne. Bendito el nombre del Señor. Están guardados por Dios. No necesitan Falabella, Ripley. No necesitan ir al líder o al macro o a los supermercados de la ciudad. Dios está proveyendo para ellos. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Maravilloso. Pasemos a Números capítulo 13. Estamos en la dispensación de la ley. La quinta dispensación. Ya llevamos algunos 6 estudios de la palabra hasta aquí. En Números capítulo 13 nos refiere la palabra del Señor algo importante. Están para adentrar a la tierra prometida y ahora Moisés va a enviar 12 espías a reconocer la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Para que vean por dónde van a ir y cuál es la tierra que Dios había prometido. En el verso 16, voy a referir a un varón, el capítulo 7 dice: de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Verso 8. En el verso 16 nos señala la palabra del Señor que Moisés le cambió el nombre a Oseas, hijo de Nun, y le puso por nombre Josué. Está descrito ahí en Números 13, verso 16. Note usted, Jehová había cambiado nombre a Abraham, a Sara, a Jacob le puso Israel. Ahora Moisés le cambia el nombre a Oseas y lo llama Josué. Josué es un tipo de Jesús. Eso indica Josué, Joshua, Josué, Jesús. Que Dios nos bendiga, nos ayude mucho el Señor. Son tipos de Cristo. A través de los nombres lo podemos ver. Eso es Números capítulo 13. Ahí ocurre algo interesante. Verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. ¿Cuánto demoró? 40 días en recorrer la tierra. Y anduvieron y vieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Tremendos frutos. Y le contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esta es el fruto de ella.
conforme a la promesa que Dios le dio a Abraham. Más el pueblo que habita aquella tierra fuerte, y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal a los hijos de Israel. Se produjo un disturbio allí, amados hermanos, respecto al informe de los enviados. Números 14 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijeron a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire cómo está el pueblo. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo? Dios mío, tenga misericordia nuestro Dios hoy día de nosotros, los que nos congregamos, de la iglesia, que perseveramos en Cristo. Cómo en nuestra actitud hacia nuestros líderes, cómo en nuestra actitud delante de quienes nos van encaminando. Dios tenga piedad, Dios tenga misericordia, y me ayude el Señor a mí, le ayude a usted. Están buscando un líder para volverse a Egipto. ¿Y dónde queda Jehová? ¿Dónde está la gloria de Dios moviéndose con ellos? Y Josué, verso 6, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena, dijo. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No temáis. Aleluya. Qué tremenda la fe de Caleb y de Josué. Estos dos espías, bendito el nombre del Señor. Y de acuerdo a la palabra del Señor, son los únicos que van a entrar a la tierra prometida de toda esa gente que está allí en el desierto. Porque ellos tienen fe, han creído al Señor y han confesado su nombre. Los demás todos, de acuerdo al relato de la Escritura, mueren en el desierto, en ese periodo de tiempo que va a comenzar a andar Israel por el desierto. ¿Sabe, amado hermano? Los espías demoraron 40 días en recorrer la tierra, que era el tiempo que debía durar el pueblo de Israel para cruzar hasta la tierra prometida. Pero caminaron 40 años por su desobediencia. Cayeron todos los viejos en el desierto, se murieron por rebeldes, por murmuradores, por contumaces. Sus hijos lograron entrar a la tierra prometida por misericordia y voluntad de Dios. ¡Qué tremendo! Así que Moisés tiene duro trabajo con ellos. La Biblia señala en Números capítulo 20 de la muerte, amado hermano, de Aarón, de acuerdo a lo que Dios ya había mencionado allí en el monte Hor, del 22 al 29, en Números. La palabra del Señor habla acerca de la muerte de Aarón. Perdón, 20 dice. Y reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y le dijo: oíd ahora, rebeldes. Perdón, estaba leyendo el texto anterior. Ruego disculpa, amado hermano, me he desconcentrado. Que Dios nos ayude y nos bendiga el Señor a nosotros. La gracia de Dios sea en medio nuestro y su presencia. Ahí está el verso 22.
el capítulo 20, dije, sí, aquí está. Y partió de cada de los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Tomó a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras de sacerdote, y viste con ello a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Así lo hizo Moisés, y murió Aarón en aquel lugar, como Dios lo había declarado. Que el Señor nos bendiga. Pasamos, hermano, a Deuteronomios, pero no vamos a hacer lectura de Deuteronomio, porque solo hacer un análisis, amados hermanos, que Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, hermano, es un recuento de la ley que Dios le había dado a Moisés. Antes de cruzar a la tierra prometida, Moisés llama al pueblo y da un recuento de la ley que está referida ahí en el libro de Deuteronomios. Y luego en el capítulo 34 de Deuteronomio, por su Biblia puede ir allá, señala la palabra del Señor la muerte de Moisés en el monte Nebo, en la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Dan, todo Neftalí, toda la tierra de Efraín, y de Manasés, y toda la tierra de Judá hasta el monte mar occidental, el Nehueb, la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré, te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle de la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y Dios lo sepultó, y nadie lo pudo enterrar, solo Dios lo sepultó. El Señor nos bendiga y nos ayude el Señor. 120 años. Es decir, hasta aquí, amados hermanos, desde la salida de Egipto hasta aquí han pasado 40 años, que son los 40 años, amados hermanos. Se agrega un año, un día por año. Debían pasar 40 días. Se agregó un día por año por la dureza del corazón del pueblo de Dios, por ser murmuradores. Y termina con la vida de Moisés antes de pasar a la tierra prometida. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. Le invito a ir al libro de Josué para ir concluyendo ya con esta, amado hermano, con esta dispensación. Libro de Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, verso 2 dice lo siguiente, en el verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué tremendo. Este mensaje siempre lo predicamos los evangélicos, los cristianos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a tus padres que se la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendito es el nombre del Señor. Qué declaración tan fuerte, tan potente, tan poderosa. Bendito el Señor para un líder, para un hombre de Dios, un hombre joven que va a llevar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, porque
Es una tierra que está tomada por los cananeos, por el amorreo, por el jebuseo, por el hebreo y todos los demás pueblos. Así que Dios les va a entregar una tierra, pero ellos van a tener que luchar. Pero Dios va con ellos y Dios va a dar victoria en cada una de sus batallas. Excepto alguna, la de ahí, por ejemplo, porque habían pecado delante de Dios, tuvieron una gran derrota. Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor. La primera ciudad a la entrada de Canaán es Jericó. Y usted sabe la historia que pasó, cómo Dios derribó los muros, mostró su poder y le dio victoria en medio de esa ciudad. El Señor nos bendiga. Josué capítulo 11, en el verso 21, la Biblia dice lo siguiente. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó al anaseo de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y lo entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está Josué. El capítulo 13 del libro de Josué dice que hay tierras por conquistar todavía en Canaán, pero Josué no va a guiar al pueblo para conquistarlas. Cada uno debe conquistar las tierras. Acompáñenme a Josué capítulo 24. Allí se relata en el verso 29 la muerte del líder Josué. A los 110 años, dice la Biblia en el verso 29 de Josué capítulo 24, muere Josué. Dios nos bendiga. Así es la historia de la palabra del Señor. Ruego que me comprendan si voy demasiado rápido, pero vamos a dar algunos detalles hasta llegar al reinado de Salomón. Nos queda muy poco ya. Jueces, acompáñenme, capítulo 3, verso 7. La Biblia dice lo siguiente. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baal y a las imágenes de acera. ¿Dónde estaba la tierra de Canaán? Y la ira de Jehová se encendió contra ellos y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron a los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y lo liberó. Este es Otoniel. Bendito el nombre del Señor. Otoniel es el primer juez levantado por Dios. Alrededor de los 36 años desde, amado hermano, la muerte de Moisés, Dios va a levantar ahora al primer juez llamado Otoniel. Que el Señor nos bendiga. 36 años han pasado desde la muerte de Moisés. Un periodo de tiempo de los jueces es un periodo de tiempo, amado hermano, desde Otoniel hasta Samuel, que es el último juez, sacerdote y rey también Samuel. Amado hermano, van a pasar 321 años. Yo no voy a hablar de los jueces en esta oportunidad, solo decir que han pasado 321 años hasta el término de los jueces. Acompáñenme a Primera de Samuel. Vamos a saltar el libro de los jueces y vamos a Primera de Samuel, el capítulo 8. Hay un acontecimiento ahora, después de que están los reyes y el último como juez, los jueces, el último como juez Samuel. Verso 8 de Primera de Samuel dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué triste. El gran profeta Samuel tiene un fracaso con sus hijos. Lo había puesto por jueces, pero sin embargo no dieron fruto. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel.
Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Bendito es el nombre del Señor. Verso 21 de Samuel 8. 1 Samuel 8, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oído a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestras ciudades. Pero algo le dice Jehová a Samuel en el verso 7. Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Es decir, Israel está rechazando a Jehová, el Señor está pidiendo un rey. Dios nos ayude. Y el pueblo de Israel va a comenzar a sufrir también en manos de este primer rey. Primera de Samuel 10, 21. Dice lo siguiente: hizo llegar de la tribu de Benjamín por su familia, fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Verso 24, y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto que el que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: viva el rey por Saúl. Verso 15 del capítulo 11 de 1 Samuel. Y todo el pueblo de Gilgal embistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal, y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho así allí Samuel y todo Israel. Que Dios nos bendiga y nos ayude. El Señor. Fue ungido rey, el primer rey Saúl, porque el pueblo de Israel había pedido rey a Samuel o a Jehová. Dios nos ayude y nos bendiga mucho el Señor. El reinado de Salomón, hermano, está descrito en 1 Samuel, desde el capítulo 9 al 31. Y en el verso 4 al 6 del capítulo 31, por favor, acompáñenme. En el capítulo 31, verso 4, la Biblia nos señala: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no venga estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Bendito el nombre del Señor, porque Dios lo desechó por no obedecerle como rey. Usted conoce la historia, no voy a leer esa historia. ¿Cuántos años reinó Saúl? 40 años, el reinado de Saúl. Acompáñenme a 2 Samuel, capítulo 5. Vamos a ver que ahora David es investido como rey. Desde el 1 al verso 5, allí se nos refiere que David es proclamado rey. Que el Señor nos bendiga. Y su reinado, amados hermanos, se registra en el libro de 2 de Samuel y en el libro de 1 de Crónicas. En Hebrón, la palabra del Señor dice: delante de Jehová y ungieron a David, verso 3, por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Bendito el nombre del Señor. Y en Primera de Reyes, acompáñenme por favor, capítulo 2, el verso 10 al 12, se nos dice que finalmente muere David.
Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Y se sentó en su trono de su padre Salomón. Y su reino fue firme en gran manera, dice el verso 2. Es decir, David muere a los 70 años de edad, porque 30 años era cuando fue ungido. Reinó 40 años. Dios nos ayude. Sus hechos están descritos en 2 de Samuel y el libro de Primera de Crónica, como lo mencionaba. Ahora Salomón toma el reino después de David. En Primera de Reyes 2, verso 12, ahí lo señala. Y en Primera de Reyes, capítulo 6, vamos a ir concluyendo. Hay un relato importante que lo voy a leer. Indica una fecha que también es trascendental. Y dice lo siguiente: en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Qué detalle tan importante. ¿Por qué son importantes estas fechas? Porque nos señala la palabra del Señor aquí que han pasado 480 años desde que Israel sale de Egipto y Salomón va a edificar en ese año, a comenzar a edificar el templo. Luego, después de 4 años de haber iniciado su reinado. El reinado, es decir, amado hermano, entonces la edificación del templo, al considerar las fechas dadas, sería en el año 2933, desde Adán hasta Salomón, hasta esa fecha donde va a construir el templo, alrededor del 1066 antes de Cristo. Que Dios nos bendiga y nos ayude mucho el Señor. El reinado de Salomón, amado hermano, duró 40 años como el de su padre David. David era de la tribu de Judá y también Salomón, por ende. Sin embargo, Saúl era de la tribu de Benjamín. En el periodo de estos 3 reyes, amados hermanos, el reino de Israel se mantiene unido. Se mantiene como un solo pueblo Israel, como un solo pueblo gobernado por sus reyes, Saúl, David y Salomón. La Biblia señala que el reino de Salomón fue fuerte, ganó muchos terrenos, conquistó muchos lugares. Era un rey que tenía mucha riqueza, porque era un rey que tenía mucha sabiduría, más sabiduría que todos los terrenales, dice la palabra del Señor. La gente admiraba su sabiduría, venían de lejos para ver su sabiduría y escucharlo. Que Dios nos bendiga. Hasta aquí vamos a dejar el estudio en esta 5ª dispensación. Es una parte de ella. Luego, el día jueves, si Dios nos permite, vamos a ver cómo se divide el reino en 2 reinos y vamos a ver en detalle cuántas tribus se mueven por un reino y cuántas otras tribus componen el otro reino. Así que, amados hermanos, paz de Dios para todos. Espero que esta palabra nos haya dejado una linda enseñanza en nosotros y Dios nos libre de ser murmuradores, querellosos, levantarnos contra Dios, ser menospreciadores en ese sentido. Dios coloque en nosotros un corazón humilde, un corazón que esté dispuesto a servir a nuestro Dios en lo que Dios nos ha levantado para su gloria. Amén. Muchas bendiciones. Le invito a orar en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos su nombre, le honramos, le adoramos, Señor. Gracias por darnos este momento de comprender una parte de la historia de tu pueblo, Señor, como tú nos bendices a través de ella también, cómo abre nuestro entendimiento, Padre, cómo se dan, Dios mío, los detalles, cómo ocurren las cosas, Señor, y cómo tu misericordia, Padre, se va moviendo, Dios mío, extendiéndose cada día más ante un pueblo duro de servir. Padre, gracias por tu amor. Una vez más esta noche te damos gracias. Gracias por nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Quedamos en tu presencia bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les amo en el Señor, amado hermano. Quedamos con una alabanza que va a dejar nuestro hermano Bastián por ahí.
Bendición para todos. Dios bendiga a quienes se han conectado y quienes están siguiendo estos estudios que son de mucha bendición, amados hermanos en Cristo. Shalom. Que la paz de Dios sea con vosotros. Amén. Dios te bendiga, hermano Bastián. Bueno, seamos bendiciones para todos. Hay un detalle, parece ahí, con la música. Agradecer a Dios por este tiempo que vivimos. Agradecer a Dios porque también nos da la oportunidad de escuchar a otros siervos por ahí predicando la palabra del Señor también. Dios bendiga a nuestro pastor presidente y a todos nuestros amados hermanos de la iglesia del Señor Jesucristo a través de todo nuestro país Chile, y a mi amado pastor allá en Argentina, en Cipolletti, y a nuestro pastor Jorge, lo bendiga mucho el Señor. Algo está cayendo aquí. Gracias, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Aleluya, gloria a Dios. Mis manos Levantaré y su gloria tocaré. Vamos a cantar, hermanos. algo Está cayendo a mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos Levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Está cayendo. Bendito es tu nombre, Dios amado. su gloria sobre mí. Bendito eres, Jehová de los ejércitos. Tan grande es tu gloria. Levantando al caído. Oh Señor, podemos sentir tu presencia, Dios amado. Su gloria está. Oh Jehová, gracias. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú nos estás entregando. Gracias, Señor. Aleluya. Tu protección ha sido con nosotros. Oh, papá, gracias. Es tan fuerte sobre mí. Sí, me uno a este varón que canta. Mis manos levantaré. Oh, aleluya, bendito es tu nombre. Y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Está cayendo, aleluya, al Rey que vive. Su gloria sobre mí. Oh, Jehová, gracias. Llena tu iglesia, papá. Bendice a tus siervos, a tus hijos, a tus hijas. Su gloria está aquí. Qué tremendo, Padre, gracias.
Tú que abres el mar rojo, papá. Tú que haces vertir agua de la roca. Señor, gracias. Tú que haces traer el maná del cielo. Muchas gracias, papá. Para gloria de nuestro Padre, a Él sea la alabanza. Mis amados hermanos, un caluroso abrazo con cariño para ustedes. Bendiciones. Gloria a Dios. Si quieren escuchar una alabanza más, le dejamos con cariño. Gracias, Señor. Es el nombre de todo poder. Andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y Aleluya. manda calma. Gloria a Dios. Él es el hombre que tuvo poder. Gracias, De Padre. ser a Israel, Aleluya. caminar. Bendito es tu nombre, Dios. Bendita tu misericordia. Bendito tu poder, Señor. Por entre las aguas del mar. Oh, gracias, Padre. Adoramos tu santo nombre, Señor. Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Gracias, Al Señor. otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar Aleluya. el himno de victoria. Sí. Amén. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene el poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado tanto. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo Gracias. tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, Gracias, papá. solo él abre el mar. Hermano, no Aleluya. tengas temor, si detrás viene Faraón, Oh, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de gracias, Señor. victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese Gracias, hombre papá. que te va a ayudar. En la hora más difícil es Gracias, cuando él te Señor. ve. Te Llama creemos. siempre a ese hombre que tiene el poder. Si Oh. tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Muchas Israel, gracias, que el mar